Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este espacio en que juntos hemos de estudiar un tema más de nuestra lección de Escuela Sabbat. El título de nuestra lección para esta noche es Un momento del destino. Una de las cosas que nos enseña la Biblia es que en todas las épocas, en todas las ocasiones, Dios siempre ha tenido un mensajero y un mensaje en cada oportunidad. Lo tuvo en el pasado con Noé, cuando habría de venir el diluvio. A lo largo también del Antiguo Testamento tuvimos allí a Moisés y otros tantos profetas que siempre tuvieron un mensaje oportuno para el pueblo de Dios. También en el tiempo del Nuevo Testamento tuvimos la mayor revelación de todas, que fue Jesucristo mismo, el Hijo de Dios que vino a este mundo predicando el Evangelio del Reino. Pero antes de Jesús ya había aparecido Juan el Bautista, el vocero de Dios, la voz que clama en el desierto para preparar, aparejar el camino del Señor. Y más tarde, después de Jesús, pues los apóstoles siguieron también presentando mensajes oportunos para la época en que ellos les correspondió vivir. Y aunque durante la época del medioevo, la edad oscura de la tierra, quizás muchos piensen que en ese tiempo la voz del mensajero de Dios fue acallada. No obstante, hubo pueblos, como se encuentran los valdenses y otros tantos, que se mantuvieron fieles a Dios y siguieron, aunque ocultamente muchas veces, predicando el Evangelio y viviendo las verdades de la Biblia en una forma pura y sencilla, mientras por otra parte Satanás trataba de hacer su obra de destrucción total y de aniquilamiento a través del poder romano. Hoy también el Señor tiene un mensajero y tiene un mensaje para esta época, porque todos sabemos perfectamente que estamos viviendo ya en los últimos tiempos, estamos acercándonos rápidamente al cumplimiento de la última profecía, que es el regreso de Jesús a la tierra. Por lo tanto, más que nunca antes, debemos tomar conciencia de que tenemos un mensaje que predicar y que presentar al mundo. De ahí que estamos tratando en este tiempo, en este trimestre, el tema que abarca Apocalipsis 14, que es el mensaje de los tres ángeles. Sin más preámbulos, pues vamos a entrar directamente ya en nuestro estudio de hoy y esperamos que sea de bendición para todos. Un momento del destino. En Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús, su célebre discurso profético, dijo esta verdad indiscutible que es prácticamente la señal más clara, más evidente que podamos tener de su pronta venida. Dice él, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A lo largo de Mateo 24 podemos contemplar varias evidencias que son como señales en el camino que Jesús dejó para que pudiéramos estar seguros de cuán evidente sería su regreso. Todas esas señales se han cumplido, pero en muchas de ellas Jesús las embarcó con una declaración. Todo esto es principio de dolores, pero aún no es el fin. Pero en Mateo 24, en este versículo 14, se nos dice que la señal que es evidente o da evidencia, da crédito al regreso de Jesús de manera inmediata, es la conclusión de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Hoy por hoy se está predicando el Evangelio en más de 200 países en este mundo. Y hoy encontramos que la tecnología nos ha venido al encuentro, en ayuda, en auxilio, para que de esta forma se predique de una manera más rápida. Y de esta forma, a través de las redes sociales, a través de las ondas de la radio, la televisión y demás, es posible que el Evangelio pueda predicarse en una forma rápida y que el mundo sea amonestado aún en lugares donde no haya presencia de la iglesia adventista en sí. Por eso estamos completamente convencidos de que Dios está utilizando estos medios para acelerar la predicación de este mensaje y que el mundo sea amonestado y Cristo pueda venir pronto en gloria y majestad. En Apocalipsis 14, versículo 6, también se nos dice allí, comenzando ya lo que es el mensaje del primer ángel, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Como te puedes dar cuenta, estos dos versículos tienen grandes similitudes. Ambos hablan del evangelio del reino, el evangelio eterno, que sería predicado a todas las naciones, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. La pregunta que tenemos aquí es: ¿qué promesa hizo Jesús a sus discípulos con respecto a la difusión mundial del evangelio junto antes de su venida? Si te das cuenta, aparte de las similitudes, hay también otras características que complementan el mensaje que presentan estos dos versículos. En primer lugar, en el versículo 14 de Mateo 24 se nos dice que esta predicación sería a través del testimonio de la iglesia fiel. De manera que la vida cristiana que refleja el carácter de Cristo es la que hace que la predicación del evangelio pueda impactar a las personas para decidirlos a aceptar la verdad. Además de esto, se nos menciona en Apocalipsis 14 que es el evangelio eterno. Pablo decía que si alguno viene a predicarte otro evangelio diferente, aún un ángel del cielo viniera a hacerlo, porque es claro, el apóstol Pablo mismo se había encargado de decir que aún Satanás se va a disfrazar como ángel de luz y sus ministros también, y van a predicar falsas verdades. De manera que hoy en día podemos encontrar muchos que están predicando verdades aparentes que simplemente son falsedades que no están apoyadas por la segura palabra profética. Pablo dice: a estos evita. Solo hay un evangelio, que es el evangelio que corre desde Génesis hasta Apocalipsis, en el cual debemos anclarnos seguramente sin desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Y ese mensaje es el que debemos predicar con toda su autenticidad para que el mundo sea amonestado y podamos ver a Cristo venir pronto en las nubes de los cielos. Dice el Señor Jesús: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En Evento de los Últimos Días, en la página 299, Elena White dice: Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Es muy importante esta declaración, porque a la venida de Jesús todos los casos habrán sido ya sellados para vida o para muerte. Ya no habrá segunda oportunidad para nadie. Aquellos que piensan que cuando Cristo venga se va a llevar solamente un grupo y otro grupo va a quedar con una nueva oportunidad, un second chance, para ser transformados, para arrepentirse de sus pecados y poder nuevamente ser trasladados con Jesús al cielo, están totalmente confundidos. La Biblia nos presenta con vívidos colores que cuando Jesús venga, finalmente Él va a rescatar a los redimidos, a los que han hecho su pacto con Él, pero aquellos que no lo hicieron, aquellos que no aprovecharon el tiempo de oportunidad que tuvieron antes del cierre de la gracia, serán destruidos definitivamente. Así que no hay una segunda oportunidad. Todo lo que podamos hacer ahora para que tengamos un carácter idóneo para el reino de los cielos debe ser hecho antes de que se cierre la gracia o antes de que vayamos al descanso. La venida del Hijo del Hombre es una de las grandes verdades que se predican desde Enoc. Como nos dice Judas, en el tiempo de Enoc también él predicó acerca de la venida del Señor con sus santos millares de ángeles. Y es el mensaje fundamental que nosotros predicamos. Por eso es que tenemos el nombre de adventistas del séptimo día. Adventistas porque creemos que Jesús viene pronto y predicamos el mensaje del advenimiento de Jesús. Y el séptimo día porque también confirmamos nuestra fe que Dios estableció un día que es inamovible como el verdadero día de reposo, o sea, el sábado. Por eso es que es importante para nosotros saber exactamente nuestra identidad, poder comprender a las claras que como adventistas del séptimo día tenemos un papel muy importante que cumplir. Tenemos un rol que desarrollar en estos últimos tiempos y que el mundo debe conocer los principios de nuestra fe. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, Juan tuvo una visión extraordinaria y él quiso dejarla bien escrita para que podamos también gozarnos de esta declaración. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Veamos aquí que el título que utiliza Jesús es altamente significativo. Es altamente significativo
porque el mismo Jesús se denominó en muchas oportunidades como el Hijo del Hombre. Y ahora aquí Juan también, que claro, había escuchado a Jesús muchas veces pronunciar esta declaración sobre sí mismo, autodenominarse como el Hijo del Hombre, ahora ve a Jesús viniendo en las nubes de los cielos y le contempla como tal. Le recuerda como el que estuvo en la tierra, que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y me imagino que Juan estaría robado de gozo cuando contempla a Jesús viniendo en las nubes de los cielos y viene también con una corona de oro. O sea, para Juan esto es muy importante, porque una corona representa realeza, una corona representa dominio, una corona representa poder. Ya Jesús no viene como un niño desvalido, víctima tal vez de los ataques de Satanás. No, ahora viene como rey conquistador. Él viene con una hoz aguda en su mano porque viene a cegar la tierra, porque ya finalmente la mies está madura para ser cegada. Por eso Juan se regocija. Y me imagino que en esos momentos él estaría deseando que esto ya hubiera ocurrido en su propio tiempo. Hay algunos versículos que estudiamos durante la lección también que nos tienen grandes enseñanzas para nosotros. Y todos se encuentran relacionados en el libro de Mateo. Vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Dice aquí en Mateo capítulo 16 y versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según fuere su obra. Aquí aprendemos que el Señor va a venir y viene con sus tantos millares de ángeles. El cielo va a quedar vacío porque esta es una gran ocasión. Este es un evento súper extraordinario, lo más grande que ha ocurrido jamás en el universo de Dios. Y viene con su galardón, viene en la gloria de su Padre y también viene con su galardón para pagar a cada uno conforme a sus obras. El otro pasaje está también en Mateo 24, versículos 27 y 30. Y ahí dice Jesús, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, la venida del Hijo del Hombre será visible. Además de esto, de acuerdo a lo que dice el Espíritu de profecía, la venida de Cristo comenzará a verse en esta tierra desde el este. Se verá como una pequeña nube blanca, como el tamaño de la palma de una mano. Es la señal del Hijo del Hombre, que aparece ahora en el siguiente versículo. Y a medida que se va agrandando, se va haciendo más extraordinaria, más gloriosa, hasta que ya los ojos humanos pueden contemplar en el centro de esa nube, que no son otra cosa que millones y millones de ángeles, pueden contemplar a Jesús, que viene coronado para conquistar, viene coronado para buscar a su pueblo. Esa señal que aparece allí dice que hará que todas las tribus de la tierra comiencen a lamentarse. Aquellos que están perdidos comenzarán a lamentarse. Eso es lo que dice Apocalipsis, que presentarán un estado deplorable, en una actitud realmente deprimente, porque dirán a las peñas y a las rocas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que viene. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con gran poder y gran gloria. El siguiente pasaje lo encontramos en Mateo 25, versículos 31 al 32. Allí nos dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mira, una de las cosas importantes que debes entender que cuando Cristo venga no habrá grupos neutrales. O tú perteneces a las ovejas o tú perteneces a los cabritos. O tú perteneces al grupo de los salvados o estás simplemente en el grupo de los que se han perdido eternamente y para siempre. Digo esto con dolor, porque realmente pienso cuánto estará sufriendo el Señor en esos momentos, cuando pueda contemplar a toda aquella gran masa humana, quizás la mayoría, por los cuales Él también murió y derramó su sangre en la cruz y oró por ellos también, como oró por nosotros. Él extendió su gracia por mucho tiempo, les hizo llamados constantes a través de diferentes medios para llevarlos a la conversión, para llevarlos al arrepentimiento, y no pudo lograr absolutamente nada. Y de la misma forma que el Señor sufrió cuando Judas decidió perderse,
así también el Señor estará sufriendo cuando vea todas esas grandes multitudes de hombres y mujeres y posiblemente hasta niños que tomaron la decisión de perderse y no quisieron aceptar el llamado a ser salvos. Por eso, cuando pensamos en estas cosas, nos damos cuenta de la importancia que tiene aprovechar el tiempo de gracia que tenemos ahora. No podemos jugar con nuestra salvación. Es cosa terrible tener en poco nuestra salvación. Es la hora de buscar nuestra salvación con temor y temblor. Pero la única cosa que tenemos que hacer es simplemente aceptar el llamado de Jesús. Él nos invita a aceptarle como Salvador personal. Él quiere perdonarnos, Él quiere restaurarnos, Él quiere limpiar nuestra vida de todo pecado y darnos una esperanza en nuestro corazón. Darnos la felicidad que necesitamos y la fe que necesitamos para continuar avanzando hasta el día que nos encontremos con Él. Por eso yo te invito en esta hora, no dilapides más el tiempo, no pierdas más el tiempo. Hoy es el día en que puedes acercarte al Señor, hoy es el día en que tienes que hacer un alto en tu vida y marcar con la cruz de Cristo un antes y un después. De esa manera, continuar con Cristo será la mejor decisión que tú tomes, porque esa es la garantía de que un día estarás con Él en el reino de los cielos. Porque finalmente estamos viviendo ahora en una etapa de juicio. Y en cualquier momento, ese juicio se va a terminar, como todas las cosas se terminan en el mundo. Cristo se va a levantar, va a tomar su ropa de rey de reyes y su corona, y vendrá a buscarte, vendrá a buscar a los escogidos, vendrá a buscarte a ti y a mí. Pero ahora tenemos todavía oportunidad. Todavía el llamado nos llega de que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, donde todavía podemos encontrar gracia y auxilio para el oportuno socorro. En Apocalipsis capítulo 14 y versículo 14, también se nos dice allí que Jesús viene sobre una nube blanca. El apóstol San Juan en sus palabras dice, miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Vamos a comparar este pasaje, que ya leímos en una oportunidad, pero está ahí porque vamos a compararlo ahora con Hechos capítulo 1 y versículos 9 al 11. Y vamos a descubrir qué similitudes vemos entre uno y otro. Dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ahora al cielo. Creo que tú también, como yo, te diste cuenta que tanto en el Apocalipsis 14 y versículo 14 como en este pasaje, y eso lo subrayé, la similitud es que se menciona que Jesús viene en una nube. Y no es exactamente una nube literal, claro está. Lo que pasa es que a la distancia pareciera una nube, pero a medida que se va acercando, se pueden ir definiendo los contornos y ya uno se da cuenta de que no es una nube literal ni convencional, sino que es precisamente una nube formada por millones y millones de ángeles que vienen con Jesús. Pero el esplendor, la gloria que los envuelve realmente los difuma de tal manera que pareciera ser una nube. Lo mismo ocurrió en el momento que Jesús fue a ascender al cielo. Una escolta de ángeles lo llevó a la presencia del Padre. Y ahora también estos ángeles que fueron enviados de esa comitiva para confirmar la fe en los discípulos y darle ánimo en esta hora triste en que ya su maestro y Señor se estaba yendo nuevamente al cielo, ellos les dicen algo muy importante. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 se nos dice que todo ojo le verá. Todo ojo. Y aún lo que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, dice el apóstol San Juan. Sí, amén. Eso quiere decir que cuando Jesús venga será totalmente visible. De la misma manera que el relámpago al mostrarse su luz entra por todos los intersticios y rendijas de una casa, así va a ocurrir también con la venida de Jesús. Aunque tú seas ciego, lo vas a ver.
porque el Señor en su poder va a hacer que todo el mundo pueda verlo en cualquier lugar. Alguien el otro día estaba poniendo en tela de juicio el asunto de la venida de Cristo porque la tierra es redonda. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué cosas no puede hacer Dios con su poder? ¿Cómo podamos limitar nosotros el poder de Dios que tratamos de hacer pensar o creer a la gente de que la venida de Cristo no va a ser algo universal porque la tierra es redonda? Yo me río de estas cosas porque realmente mucha gente desconoce el poder de Dios. Dios es capaz de hacer que no solamente esta tierra, sino que todo el universo, y estamos hablando de vastas distancias, de millones y millones de años luz, todo el universo, y eso va a pasar, esté expectante y esté mirando como en una película ese gran acontecimiento. Ese mismo Jesús, no es otro. Si alguien viene a hacerte un cuento diferente, echa a un lado. No, el mismo Jesús visible, un Jesús humano, un Jesús que tiene ambas naturalezas incorporadas. Jesús es 100% humano, Jesús es 100% divino. Y ese mismo Jesús que ascendió con un cuerpo glorificado después que resucitó de la tumba, será el que vendrá por ti y por mí. De la misma forma que los discípulos debieron ir, así mismo le van a ver volver. Así que gocémonos anticipadamente con esta promesa que nos hace precisamente estos pasajes que vemos en esta lección. Ahora en Daniel, vamos a irnos a Daniel, en el capítulo 7, versículos 9 al 10, también encontramos una declaración muy interesante. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estamos en presencia del juicio que se celebra en el cielo y que comenzó a partir del año 1844. En una forma descriptiva, Daniel nos presenta lo que él vio en visión. Un anciano de días representa al Padre. El esplendor de su gloria le hace lucir como que es un anciano. Su pelo es tan resplandeciente que se torna hasta blanco, así como sus vestidos. Y el trono de fuego que aparece delante donde está sentado el Padre es por la gloria que surge del Padre y envuelve ese trono como si hubiera fuego en él. Y se ve un río de fuego que procedía. Me imagino que es el río de la vida que procede del trono de Dios. Y hay allí alrededor del trono millares y millones de asistentes. Todos los ángeles de Dios están allí. Y finalmente, como un acto ya principal, central en esa escena, los libros fueron abiertos. Y el Señor, el Dios Todopoderoso, comienza a juzgar al mundo. Ese es el inicio del juicio investigador. Por lo tanto, esta visión corresponde al año 1844, en fecha exacta, 22 de octubre de 1844. Pero fíjense, veamos los siguientes versículos. Versículos 13 y 14 nos dice que miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, vuelve a aparecer el término, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Lo mismo que dice Juan allá en Apocalipsis y que se menciona también por Lucas en Hechos capítulo 1, lo menciona aquí también Daniel. Se menciona nuevamente el término de hijo de hombre y se menciona nuevamente las nubes del cielo que son los ángeles. Quiere decir que Jesús tiene una escolta de ángeles, no sé cuántos serán, que lo acompañan donde quiera que él va. Y ahora Jesús se acerca, no es la segunda venida de Cristo, quiero hacer hincapié en esto, de lo que se está tratando aquí, sino es la llegada de Jesús delante del Padre que va a iniciar el juicio, porque él viene como nuestro abogado intercesor para presentarse delante de Dios por nosotros. Él es nuestro mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Por lo tanto, cuando tú llevas tu oración, cuando tú llevas tu necesidad delante del Señor, delante de Dios el Padre, tiene que ser a través de Jesucristo.
Jesús lo dijo claro, nadie viene al Padre sino por mí. Él es tu guía, Él es tu camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Así que ahora Él se presenta delante del Padre y se le da dominio, se le da el reino, en otras palabras. En algún momento, durante el proceso del juicio y antes que termine el mismo, se le va a dar al Señor su reino. Y en ese reino, el Señor tiene todo el poder. Va a recibir todo el poder sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero también sobre todo el universo. Y en ese tiempo en que Él reciba el reino, ya está preparándose para venir por su pueblo, para estar con nosotros, porque lo que más desea el Señor, querido hermano, querido amigo, es estar con nosotros. El Señor anhela que el tiempo pase raudo, que la iglesia cumpla su misión, que el evangelio sea predicado para ya venir a buscarnos. Él está deseando eso ardientemente. ¿Lo deseas tú también? Yo pienso que si realmente estuviéramos deseando que Cristo viniera, ya hubiéramos terminado de predicar el evangelio. Ya el mundo hubiera sido amonestado. Hemos perdido tiempo en eso, hemos perdido tiempo en discusiones, hemos perdido tiempo en divisionismo dentro de la iglesia. En lugar de estar enfocados en la misión, estamos tratando de probar teorías diabólicas que no son probables ni sustentables en la palabra de Dios. Entre nosotros mismos estamos con sectarismo, estamos con divisionismo y un montón de ismos más. Y eso lo hace Satanás. El Satanás mete todas estas cuñas de división dentro de la iglesia para trazar la obra. De manera que en lugar de estar enfocados en lo que debemos estar enfocados, estamos peleando los unos con los otros, apagando fuego donde quiera que surgen. Y realmente yo creo que una de las cosas que debemos hacer es olvidarnos de todo eso. Es no estar en discusiones de probar si este tiene razón en lo que está diciendo, si el otro tiene razón en lo que dice, sino que debemos enfocarnos en el propósito que Dios tiene para ti, para mí como iglesia, como pueblo, que es predicar el evangelio para que Cristo pueda venir pronto. Satanás está deteniendo la obra. Por eso dice la sierva de Dios que si cada atalaya a los muros de Sión hubiera dado a la trompeta el sonido que corresponde, el sonido certero, y a tiempo a Cristo hubiera venido. Y estaríamos todos en la ciudad de Dios. Toma conciencia de eso. No estés diluyéndote con las teorías falsas y diabólicas, porque han entrado dentro de nosotros lobos rapaces que están tratando de minar el rebaño, y debemos ahuyentar esos lobos con el poder del Espíritu de Dios y dedicarnos a la obra que realmente hace falta realizar en este tiempo. El Señor quiere que tú seas un vencedor. Y hay una corona para ti, ¿sabes? Hay un premio para ti porque Jesús precisamente lo prometió. Y esa corona está ofrecida para ti. Pero bueno, mientras llegue ese momento, tenemos que llevar la corona de espinas también. No podemos entrar a la gloria, no podemos sentarnos en el trono a menos que pasemos por la cruz. Eso fue claro. Quien quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Es la hora de tomar la cruz de Cristo. Es la hora de tomar la cruz del servicio abnegado. Es la hora de ponernos sobre el altar de sacrificio y avanzar con Jesús hasta lograr finalmente el premio. Vamos a leer dos pasajes para ver qué similitudes vemos en estos pasajes también y de qué temas nos está tratando. El primero está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 15. Ahí nos dice que del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Esto está subrayado. Pues la mies de la tierra está madura. Veamos el siguiente pasaje, Marcos 4, versículos 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Bueno, aquí en el Apocalipsis se presenta la cosecha, que no es otra cosa que Jesús viene a buscar a su pueblo. Es el hecho de que él se cumple la promesa que el Señor le hizo a sus discípulos: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esa es la cosecha.
que aquí se presenta con una figura gráfica del segamiento del trigo. El hecho de que Jesús meta la hoz y ciegue porque nos va a recoger a todos finalmente porque ya estamos maduros. Ahora, la pregunta que yo te hago a ti en esta oportunidad es, ¿qué significa estar realmente maduros para la siega? ¿Te has puesto a pensar en eso? Evidentemente, debe cumplirse en nosotros la promesa de Juan 14, el 1 al 3, pero también las condiciones. Jesús dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Lo cual quiere decir que Cristo quiere verse retratado en su pueblo. No físicamente, pero sí espiritualmente, en carácter. El pueblo de Dios, en otras palabras, tiene que haber reproducido el carácter de Cristo en su vida. Carácter de amor, de abnegación, de sacrificio, de entrega, de pasión por la obra, de fe en Dios. Y las características que aparecen en Gálatas 5, 22 y 23, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cosas contra las cuales no hay ley. Estas son las cosas que hacen que un cristiano se convierta en alguien idóneo para el reino de los cielos. Eso es lo que significa estar maduro. Cuando estemos maduros, cuando hayamos alcanzado el alto blanco que debemos alcanzar, entonces el Señor vendrá por su pueblo. Cristo no va a venir hasta que su carácter haya sido retratado, haya sido plasmado en cada uno de sus discípulos en este mundo. Sí, dependemos de una hora, pero recuerden una cosa. En el ejercicio de predicar el evangelio nos estamos preparando también en carácter para estar con Cristo. Porque cuando nos dedicamos en cuerpo y alma a la obra que el Señor requiere de nosotros, vamos a estar orando más, vamos a estar buscando más la unción del Espíritu Santo, vamos a estar más unidos los unos con los otros, se va a desterrar el chisme, el egoísmo y todas aquellas cosas que nos afectan, separatismos y demás, y nos vamos a dedicar a lo único que es necesario. Y eso hará posible que entonces el carácter de Cristo vaya siendo reproducido en nuestro carácter. Él va a ir suplantando el carácter malévolo, malogrado, caprichoso que tenemos ahora. Y entonces Cristo va a habitar por la fe en nuestros corazones. Y ya para nosotros el vivir va a ser Cristo. De manera que eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora, fíjate bien. Cuando el Señor venga, entonces vamos a ser todos levantados con Él. Esa es la cosecha. Y vamos a ver cómo en el Apocalipsis se muestra que entonces los perdidos se presentan de otra manera. En Apocalipsis, lo que es el llevar a los redimidos al reino de los cielos es la figura de la hoz que cosecha, que ciega la cosecha. Pero los redimidos son diferentes. Son las ovejas que van a ser llevadas con Cristo al cielo. Los perdidos, el tratamiento es distinto. Y ahí aparece en Apocalipsis también como que será el pisotear las uvas, porque van a ser destruidas finalmente, porque no tuvieron en esos momentos la decisión, cuando fue tiempo de aceptar al Señor como Salvador y consagrar sus vidas a Él. Vamos a leer esta declaración que encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro. Comparto esta cita con ustedes, página 45 y 46. Elena White dice que la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Así como en la naturaleza, así en la gracia. No puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir. Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada etapa de desarrollo nuestra vida puede ser perfecta, aún más si se cumple el propósito de Dios para nosotros. Habrá un progreso continuo. La santificación es la obra de toda una vida. A medida que se multipliquen nuestras oportunidades, también se ampliará nuestra experiencia y se incrementará nuestro crecimiento. Pablo decía, cada día muero. Jesús nos dice a nosotros, basta cada día su propio mal o su afán. No tienes que estar pensando tú a largo plazo en materia de santificación. No, cada día debe ser un día en el cual debemos hacer un compromiso con Dios y debemos acercarnos más al Señor. Cada día es un día de crecimiento, cada día es un peldaño que subimos en la escalera que nos lleva a la perfección en Cristo.
Quizá cuando llegue el momento de la muerte o cuando se cierre la gracia, no hayamos alcanzado el 100% porque nunca lo vamos a alcanzar. Así que no te desanimes, porque tenemos un atenuante. El atenuante es que somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero entonces hay una promesa: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su misericordia en Cristo Jesús. Por eso es que existe la justicia impartida, porque a medida que avanzamos en esa escalera, recordemos que las escaleras son peldaños y los peldaños no tienen línea recta, sino que son más bien una línea quebrada. Si lo vienes a mirar en una forma de perfil, vas a ver que es una línea quebrada. Y esas son las caídas que a veces manifestamos en nuestra vida, sufrimos porque nos debilitamos y caemos, perdemos la fe, somos tentados y fracasamos, pero nos volvemos a levantar y subimos al siguiente peldaño. Bueno, el Señor es el que nos da el extra. El Señor es el que cubre ese bache en que hemos caído con su justicia, con su sangre expiatoria. Y entonces va perfeccionando nuestra vida, nuestra devoción, nuestra dedicación a nuestra experiencia cristiana en ese crecimiento hasta que lleguemos finalmente a la meta. Por eso es importante estar cada día aferrado al Señor, cada día comulgar con el Señor, pedir perdón por los pecados, el arrepentimiento, también la confesión, porque esa es solamente la forma en que podemos ir avanzando en esa carrera y en esa escalera de la perfección cristiana. Cada semilla indudablemente produce una cosecha, siempre y cuando la germinación, el crecimiento sean saludables. Pero como te decía, en Apocalipsis aparecen dos cosechas. Está la cosecha del grano dorado, que representa a los justos, y está la cosecha de uvas sangrientas, que representan a los injustos o los perdidos. Veamos Apocalipsis 14, versículos 17 al 20. Dice que salió otro ángel. Ya el primer ángel cumplió su misión. Pero ahora sale otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder. Y dice allí, sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña a la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Como te darás cuenta, en esta figura del lenguaje, pues encontramos indudablemente que las uvas no representan a otros sino a los perdidos, porque han sido echados en el gran lagar de la ira de Dios. Una de las cosas que dijimos al principio, y ahora lo volvemos otra vez a recordar, es que el Apocalipsis es un libro altamente simbólico, está lleno de símbolos. Así que todos estos símbolos que aparecen aquí representan verdades, hechos, eventos que se han de cumplir literalmente. O sea, de la misma manera que el trigo, la semilla del trigo representa a los justos, así las uvas representan a los perdidos, con sus consecuentes resultados, ¿no? Así que esto es algo importante que siempre debemos tener en mente cuando estudiamos Apocalipsis. Vamos a ver otro pasaje. Apocalipsis 14, versículo 10 dice que también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Todo esto se está refiriendo al castigo que sufrirán los impíos. Qué bueno que la Biblia nos describe claramente lo que va a ocurrir tanto en un grupo como en el otro. ¿Por qué razón? Porque yo conocí un refrán hace muchos años que dice que guerra avisada no mata soldados. Otros dicen marinero. Bueno, depende de que sea, no importa. El problema es que si tú sabes lo que va a ocurrir, si tú te mantienes neutral, como a veces tú dices, ¿no? Y no quieres comprometerte ni con Dios ni con el diablo. Si tú sabes lo que Jesús dijo y tú sabes lo que está diciendo aquí Juan en el Apocalipsis, lo que va a ocurrir si no aceptas al Señor, pues no tienes de qué quejarte porque ya tú sabes cuál va a ser tu fin. Por eso es importante, ante todo, ser sinceros con nosotros mismos. Cuando Cristo venga, finalmente se siente en su trono de gloria y sean puestas delante de él todas las naciones. Nadie va a poder decir en ese momento en que se está celebrando ese juicio, en que los salvos serán llevados al cielo y los impíos serán destruidos. Nadie va a poder decir de los que se quedaron: a mí nadie me dijo nada, nadie me avisó, nadie me orientó. No, en ese momento todo el mundo habrá recibido un mensaje. En ese momento el evangelio ha llegado a cada rincón, a cada lugar. Que lo hayas aceptado o no, ese es tu problema. Pero Dios te sigue
insistiendo. Dios te sigue llamando porque Dios te ama. Dios no quiere que tú sufras la muerte segunda. Dios quiere que tú estés con Él para siempre, definitivamente, por toda la eternidad, gozando, disfrutando de la eternidad en el reino que Él va a establecer. Por eso te hace tantos llamados insistentemente, constantemente, por diferentes vías, diferentes medios, para que puedas acercarte al Señor y aceptarle. En el capítulo 15, versículo 1, también nos dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Una vez que se cierra la gracia, estas plagas han de caer en toda su potencia sobre los impenitentes, sobre los impíos, y serán los castigos y los juicios más terribles que hayan caído jamás sobre la tierra. Y yo me pregunto, ¿qué más podría haber hecho Dios por nosotros? Si contemplamos la cruz del Calvario, nos damos cuenta que lo más grande que hizo Dios fue entregar a su Hijo por nuestra salvación. En estos días que está el mundo cristiano celebrando la Semana Santa, en recordación de ese evento, debiéramos mirar también al Calvario. Debemos virar nuestra vista hacia atrás y mirar a Jesús pendiente, sangrando en una cruz por ti y por mí. ¿Qué más puede hacer Dios? ¿De qué otra manera puede mostrarnos Dios su compasión, su amor, su deseo de estar con nosotros, de rescatarnos del pecado, y entregando a su Hijo por nosotros, ocupando el lugar que nos pertenecía? No, querido hermano, no, querido amigo, realmente no tenemos justificación delante de Dios si nosotros desperdiciamos el tiempo, si nosotros tenemos en poco una salvación tan grande, si nosotros seguimos pisoteando la sangre del Hijo de Dios, no tenemos perdón. Pero la gran noticia es que todavía el Señor recibe a los pecadores. Todavía el Señor te da oportunidad para que vengas a Él y le aceptes de todo corazón. El universo está expectante a ver qué decisión tú tomas. Todos los mundos creados por Dios que tienen seres santos están mirando a ver qué decisión vas a tomar, porque de eso depende indudablemente que el plan de la salvación cumpla su objetivo. ¿Qué más quisiera Dios? Finalmente, que todo el mundo sea salvo, porque el plan de salvación se hizo para todos, no para unos pocos. Por eso dice claramente Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hebreos 7:25 te dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. O sea, Cristo vino a salvarnos a todos. La provisión está hecha para todos. El plan abarca a todos. El evangelio va a ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, sin importar quiénes son, sin importar el color, sin importar la condición social. Nada importa, porque todos somos hijos de Dios. A todos el Señor nos quiere rescatar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1, dice que al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Mira hasta qué punto llegó Dios. A convertir a su Hijo en pecado. Cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros llegamos a ser justicia de Dios en él. Para que la justicia de Cristo finalmente limpiara todas nuestras manchas de pecado y pudiésemos ser presentados delante de Dios santo como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Gloria a Dios por lo que su Hijo hizo por nosotros. Y concluyo con esta declaración de Conflicto de los Siglos, página 611. Es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, bondad y verdad. Si el yo es su ideal más sublime, jamás alcanzará algo más exaltado. Más bien se hundirá en las bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios tiene poder para elevar al hombre. Librado a su propia suerte, su conducta empeorará inevitablemente. Mi querido, se nos llama a contemplar a Cristo, a mirar al Cordero, a contemplar el rostro de aquel, porque cuando contemplamos a Cristo, como dice Pablo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, en la misma semejanza, por el Espíritu de Dios.
Y esa es la obra del Espíritu de Dios, que podamos ser transformados a la imagen de Jesucristo, a la imagen del amado Hijo de Dios. El Espíritu fue enviado como representante de Cristo en este mundo para hacer completa la obra de Jesús. Y esa obra de Jesús requiere convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que está llevando esa obra en una forma insistente, porque Él suplica constantemente por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles, porque el Espíritu late al unísono con el corazón del Padre y del Hijo en su afán por salvarnos a nosotros. Por lo tanto, no resista los llamados del Espíritu Santo. No resistas el llamado del Espíritu a llevarte a los pies de Jesús y aceptarle como tu Salvador personal. Es el momento de hacer nuestro pacto de entrega con Dios. Es el momento de hacer ese pacto con sacrificio. Es el momento de decidir aceptar a Jesús como Salvador personal, porque el tiempo se está acabando. Las clarinadas llegan constantemente por todas partes. Un mundo desquiciado, envuelto en crímenes, violencia, catástrofe, desastres por todas partes, caída de la moral, la familia en destrucción. Todas estas cosas nos dan evidencias de que el fin viene y viene pronto. Por tanto, te invito hoy a aceptar el llamado de Dios. Aceptar a Jesús en tu corazón si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, mantente creciendo cada día en la gracia, buscando al Señor, luchando en oración, estudiando la Biblia, dando testimonio a los perdidos, para que de esa forma estés preparado para recibir a Cristo muy pronto. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Te deseo un sábado maravilloso y nos vemos la próxima conforme a nuestra promesa.